Bueno, meterse en este problema, personalmente yo le he venido orillando al tema de la guerra, porque es un juego de intereses, y entonces nosotros sí podemos, por simpatía o porque nos conviene, o porque creemos, porque estamos influenciados por determinadas corrientes de comunicación, optar por apoyar o por estar de acuerdo con un sector de los que están en guerra. Pero está tan distante de nuestros intereses esta guerra y tan cercano que no sé si vale la pena tomar partido. Por lo menos en el caso mío, yo estoy en otro contexto, o sea, yo estoy en otra visión. Para mí, participar o tomar parte para un sector u otro no es conveniente. Yo estoy tratando de, con lo que modestamente nosotros hacemos, de saltar sobre la guadaña, sobre lo que está cortando, sobre lo que está trayendo dificultades e inconvenientes. O sea, el problema nuestro es un problema para resolver mediante la negociación, no mediante la fuerza, ni volcarse para un sector ni otro cuando esos sectores no nos garantizan nada. Nosotros siempre tenemos que contar que somos débiles. No podemos imponerle condiciones a nadie, sea del lugar que fuere. Entonces ahora, este problema que están enfrentando, esta guerra entre Rusia y Ucrania, que ya está involucrando a todo el mundo, y que yo calculo que en cualquier momento se tiene que parar esto, porque de aquí el próximo salto es posiblemente la locura. Y eso no creo que sean tan inconscientes de que se llegue a la locura por una cosa que se pudiera bien resolver negociando. Ahora bien, ¿dónde parte el problema? Muchísima gente, muchos de los nuestros no conocen dónde parte el problema, o por lo menos no tienen el conocimiento, consensuado por qué ocurre. Esto fue un problema que quedó pendiente después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Por eso, Perón, que era un estratega, especulaba con que se tenía que producir tarde o temprano, porque las potencias aliadas que derrotaron a los alemanes no quedaron conformes con la repartija que hubo del mundo. O sea, todos estaban envalentonados porque todos eran los ganadores. Entonces, quedó pendiente resolver eso. Hicieron reuniones en Yalta, se acordaron dominar el mundo, quedó pendiente, quedaron hilos pendientes sueltos, hilos sueltos, quedaron porque nadie se conformó con la repartija que hubo ahí. Por eso, la gente que quedó en Europa bajo la égida de los Estados Unidos, o sea, de uno de los grandes apostadores y ganadores de esa guerra, formaron la OTAN, o sea, Organización del Tratado del Ejército del Mar del Norte, en 1949, como una manera de involucrar a la mayor cantidad de países europeos para enfrentar a Rusia, que fue cuando se desata lo que se le llamó la Guerra Fría. O sea, ya ahí empezaron a marcarse las diferencias muy acentuadas, porque la guerra era inminente, la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros apostamos a eso, los argentinos, y Perón fue muy hábil en ponerse el sector norteamericano y negociar con el imperialismo. O sea, nosotros hicimos unos buenísimos acuerdos a partir de ese problema, porque Perón le demostró a Estados Unidos que en caso de una Tercera Guerra Mundial iba a ser necesario contar con aliados capaces de mantener esa supuesta guerra. Todavía no estaba el dominio atómico generalizado, solamente tenía el poder atómico solamente de Estados Unidos. Entonces, ese acontecimiento quedó pendiente con la Guerra Fría y nunca se resolvió. ¿Qué es lo que ahora está? Entonces, Estados Unidos, que fue el que preponderó sobre todo el tratado de la OTAN, pero preponderó porque fue el que puso más dinero,
fue el que invirtió más en todo. Se asociaron todos los países, casi todos los países de Europa, tenían que aportar creo que el 2% del Producto Bruto Interno o algo así para mantener esa organización. El ejército, la organización del Tratado del Ejército, del Tratado del Norte. Y entonces no cumplieron, muchos países no cumplieron, pero Estados Unidos siguió invirtiendo. Y llegó a tener, como se ha demostrado, preponderancia sobre todos los demás, porque siguió invirtiendo. O sea, sí, se acordaron arreglos, se vino la Guerra Fría, se disolvió la Unión Soviética, en fin, fue mucha la presión y fueron desgastando al enemigo. Ahora bien, el tema es la gran duda que tienen contra el comunismo, o sea, el comunismo o el izquierdismo o Rusia directamente. Esa es la gran duda. Estados Unidos ha querido acorralar o ha querido controlar esa posible desviación que puede generar Rusia en ese momento, ya recuperada con Putin económicamente, industrialmente, en fin. Y él está haciendo, en fin, una contra muy acertada y se ha asociado con China. Los chinos muy hábiles no se meten. Entonces ahora el Tratado del Ejército Norte ha ido corriéndose por toda Europa hasta llegar a las puertas de Rusia. Entonces pareciera, yo no estoy en condiciones, digamos, profesionales como para dar una charla explicando minuciosamente en detalles, pero pareciera que se siente Rusia acosada porque le quieren tender un cerco de instalaciones nucleares casi en la frontera de Rusia, que es la pelea esta de Ucrania. O sea, quieren instalar en Ucrania la OTAN, los patrióticos, los teledirigidos, dicen, se sienten agredidos los rusos y, en fin, víctimas de todo eso. No sé cuánto, o sea, no sé cuánto de cierto podrá ser. Yo creo que sí es cierto. Yo creo que sí es cierto que Estados Unidos, en su necesidad de la hegemonía, por el surgimiento económico, sobre todo de China y de Rusia, quiere por lo menos empezar a controlar a los rusos, que son los que más poderío nuclear tienen, nuclear en el mar, aire y tierra. Y esa es la guerra. Los chinos, los rusos ya se sienten agredidos y por eso no les quedó otra a Putin que avanzar para pararla a la OTAN, que no le instalen las bases esas. Claro, eso no sé si se dice, se dirá, se especula y todo, pero esa es la verdadera realidad del problema de esta guerra. Entonces los rusos han salido desesperados a parar el avance de la OTAN. Y es lo que y como el territorio donde se está dilucidando el problema es Ucrania, ese es el problema. Ahora bien, más o menos, sin detalles, ese es el contexto de esta guerra. Pero ahora estamos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos de parte de quién? Nosotros, si hacemos cualquier arreglo con Rusia de la forma que fuere, Estados Unidos, que está en nuestro continente, nos va a considerar a nosotros, si no traidores, por lo menos nos va a tener en control, porque ellos se sentirían no acompañados en esta patriada de ellos contra Rusia, que es un hipotético enemigo de tener muy en cuenta. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de asociarnos con Rusia. Claro, muchos de los nuestros dicen que nosotros, que yo personalmente estoy atraso, estoy en el siglo XIX o en el siglo XX y que no entiendo nada del problema y todo. Pero el problema para nosotros es tratar de no encontrar ni buscar enemigos en ninguna parte. Nosotros lo que tenemos que tratar es de
salir del estancamiento en que estamos sometidos, que nos han sometido, y ver cómo hacemos para emerger de ese problema tan grande que tenemos nosotros, que es la pobreza, la marginación social. O sea, todo está enajenado, nos hemos quedado sin empresa, nos hemos quedado sin tecnología, nos hemos quedado sin industria, nos hemos quedado sin trabajo, o sea, sin educación, sin salud. O sea, nos hemos quedado con una enorme pobreza y va avanzando esa pobreza. Entonces, la salida nuestra no va a ser bajo ningún punto de vista, y ahora lo acabamos de comprobar, si nos asociamos con los rusos o con los chinos. Estos van a ir con todo para detener cualquier desvío. Y tendrán razón o no tendrán razón. O sea, ahí viene la parte que te hablaba al principio, que es tomamos parte nosotros. Nosotros sí, tenemos intereses, que las cosas sean como nos beneficia a nosotros, pero nosotros no podemos interceder para decir, no, hay que los chinos y los rusos, vamos nosotros a estar en contra de ellos. No nos conviene para nada, pero tampoco nos conviene estar en contra de Estados Unidos. Y ahí es cuando todo el mundo me salta a mí a la yugular. Y ves, te das cuenta, vos mismo estás confesando que sos pro-norteamericano. Y yo le pongo la realidad a cualquiera que se presente y diga, bueno, ponete en contra de los norteamericanos. Nosotros hemos estado en contra de los norteamericanos. Nosotros hemos combatido durante muchos años en la resistencia contra el imperialismo. O sea, nosotros tenemos conocimiento y experiencia de lucha, de trinchera. O sea, el peronismo tiene miles de muertos en una lucha contra el imperialismo y contra todos los avances de las dictaduras y todo el problema que se diluyó, que se luchó o se conformó en todo el continente. O sea, se trasladó la lucha de la que iba a ser la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo y contra, sobre todo con la Unión Soviética, se trasladó la guerrilla. En la guerrilla nuestra, que fue la guerrilla que simpatizó toda esa cantidad de caudal de juventudes marginadas políticamente por el ingreso de las dictaduras impuestas por Estados Unidos, y entonces muchísima gente de nuestra juventud que tenía cerradas las posibilidades de ejercer el juego de la democracia y realmente defender los intereses de nuestros países, de nuestras naciones, fueron tentados o por lo menos fueron seducidos por la izquierda, que los financió en muchas ocasiones, que fue China y Rusia. O sea, todo el proyecto guevarista, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, encuadrarlo, esa izquierda revolucionaria, se llevó miles de vidas. Y al final, no solamente las vidas de 30 o 40 o 50 que habrán desaparecido en el continente, luchando contra el imperialismo, que hemos perdido muchos montones de cosas y otros quedaron en el camino. Y la solución, o sea, el resultado, es lo que tenemos hoy, una enorme pobreza, enfrentados con los que consideramos nuestros enemigos, y esto cada vez está peor. O sea, cada vez nosotros se ha enajenado todo nuestro patrimonio, hemos perdido todo lo que nosotros poseíamos, y hoy nosotros no podemos negociar sino desde la debilidad. Nosotros somos enormemente débiles, todo el continente. No tiene bajo ningún punto de vista, ni siquiera ideológico, porque carecemos incluso de líderes especialistas en poder tener una propuesta. Entonces nosotros hoy, esta guerra para nosotros, tenemos que observarla con mucha parsimonia, de ser posible esperar los resultados, y a partir de eso nosotros tendremos que elaborar un proyecto propio, que en eso es lo que tenemos que estar ocupados. Por eso yo no me ocupo de los demás, y yo no quería hacer este video, porque este es un video confuso, es un video que se presta para que una gente especulando, sobre todo cuando uno está públicamente exponiendo las ideas,
a que digan, usted es un vendido, usted es un man de patria, usted, en fin. Entonces, es lo mejor en estos momentos, lo mejor que hay que hacer es no hacer nada, es observar y empezar a planificar qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Y lo vamos a hacer enfrentando a Estados Unidos, que es dueño de todo el continente, que el poder corporativo posee la riqueza absoluta de todo, y las decisiones y aquellas decisiones que se resisten desaparecen. Entonces, todo eso hay que pensarlo con la cabeza fría, no hay que pensarlo con el corazón. Nosotros ya pensamos, nosotros ya venimos de vuelta de haber actuado con el corazón. Claro que esto no tiene ningún valor porque como uno no sale en los titulares de los diarios nunca, lo que nosotros hemos hecho en silencio, miles de nosotros, muchísimo más importante que yo, por supuesto, y no nos ha dado resultado. Entonces, por eso nosotros vemos a López Obrador en México como una opción inteligente, que es la única que nos queda. O sea, no es que tengamos otra. La otra que tengamos es una lucha que ya nosotros la hemos pasado. O sea, la lucha que prometen muchos para salir a luchar contra el imperialismo, contra la sumisión, contra ponerse de rodillas, contra ser un mantenido del imperio, como me llaman algunos amigos. Entonces, todo esto quería conversarlo con ustedes para que supieran que la guerra esta es una ¿cómo diríamos? Es una alternativa pendiente que había quedado desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y no ha desaparecido el problema. Como lo ven, el problema sigue latente, como en 1945, cuando aquella famosa reunión en Yalta, que fueron los grandes, los 5 grandes de que se reunieron en Yalta, que fue Stalin, que fue Roosevelt, que fue los ingleses, en fin, todo el mundo, yo no me acuerdo de ese momento, pero esa reunión que se repartieron en el mundo. A nosotros eso no nos benefició para nada. Entonces todo eso nos debe servir como experiencia para que lo que hagamos en el futuro, ya nosotros tenemos un referente que está teniendo resultados, que es López Obrador en México. No lo entienden todavía la gente de Latinoamérica, no tenemos dirigentes que lo entiendan, no tenemos dirigentes que salgan de la aldea. Nuestros dirigentes políticos son aldeanos en relación a lo que se está jugando en el mundo hoy. La actitud de los nuestros, sobre todo pasando el canal de Panamá para allá, es una opción aldeana. Y tendrán o no razón, pero eso no trae soluciones. Así que yo quería exponértelo de esto hoy y poner las cosas como están y a ver, esperar que esto termine. Yo creo que esta semana va a terminar, esta semana que empieza hoy va a terminar y van a llegar a un acuerdo porque Europa necesita de Rusia, Europa necesita gas y necesita muchas cosas que solamente las puede proveer Rusia. No sé hasta qué punto los europeos, por lo menos las naciones más pensantes, que son Alemania y otras, Inglaterra y Alemania, que son pensantes políticamente, no se quieren meter en esto abiertamente. Ahí hay una indicación. En fin, mañana nos volvemos a ver y esperemos que todo esto tengamos la fortuna de que termine esta semana. Te mando un gran abrazo.